Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga muy ricamente. Perdón. Dígame. Sí. Los niños de 4 a 10 años. Perdón. Vamos corriendo todos los niños para adentro de 4 a 10 años. Eso. Ok. Gracias. No, está bien. Vamos, que hoy están con Damaris, no sé con quién más. Ayala, que va a echar una mano. Y más un montón de chiquillos, ¿eh? Qué gloria. Y ahí formamos una guardería, ¿eh? Sí. Damaris, de 4 a 10. Ya, ok. Muy bien. Si algún adulto también quiere ir con los niños, a lo mejor la hace ilusión, ¿no? Bueno, hermanos, estamos, como decía Elena, muy contentos de poder estar con ustedes. Decidimos venir en este fin de semana porque la verdad es que cada vez tenemos menos tiempo para hacer lo que a nosotros nos gustaría. Pero gracias al Señor la obra ha crecido tanto y no para de crecer que a veces nos resulta prácticamente imposible estar en todos los lugares que el Señor nos ha permitido, ¿no? Pues de alguna manera, directa o indirectamente, respaldar y abrir, ¿no? Yo llevo más de 40 años orando por dos cosas casi todos los días. Y el Señor me sorprende, nos está sorprendiendo. Una era para que Dios me diera recursos para poder ayudar a gente, a abrir obras, a ir al ministerio y no tener que decir, hermano, nos gustaría apoyarte, pero no podemos porque no tenemos ni para pagar la luz. Y siempre esa es una oración que yo le hago muy a menudo al Señor. Señor, dame recursos. ¿Por qué siempre tenemos que tener tan pocos recursos para comprar Biblias, alquilar locales, ayudar a un matrimonio que a lo mejor quiere servir al Señor a tiempo completo? Esa es una petición que yo la hago muy frecuentemente al Señor y yo les pediría a ustedes que si me apoyan también, se lo agradecería. Y la segunda petición que le hago casi a diario al Señor es que me dé obreros, que nos proporcione gente. Yo la verdad es que hay una cosa que, mira que le doy vueltas y la pienso, pero yo no encuentro una respuesta. Y lo pregunto aquí, lo pregunto en otros países. ¿Por qué si todo esto es tan bonito? ¿Por qué si todo esto es verdad? ¿Por qué hay tan poca gente que quiere servir al Señor? Yo no lo entiendo. Si verdaderamente Él murió en una cruz por nosotros y Él resucitó al tercer día, y esto es verdad, ¿por qué no le contamos esto a todo el mundo? ¿No les parece? Como si todos los días muriera un Señor en una cruz y resucitara al tercer día, ¿no? Cuando yo fui por primera vez en Las Palmas hace muchos años a una iglesia y escuché a un pastor decir estas cosas, aquello me impactó tanto que yo dije, Dios mío, esto se lo tengo que contar a todos los colegas míos del barrio. Esto se lo tengo que contar a mis vecinos. Y yo salía por la calle y agarraba a la gente y decía, claro, no lo hacía con buenas maneras, ¿no? Porque a veces no me querían escuchar, decía, ven para acá, y lo agarraba así por el pecho, digo, ven para acá. Y claro, el pastor me dijo, así no se evangeliza, Manuel, estás espantando a la gente. Digo, es que no me hace caso, pastor. Le doy así. Dice, no, así no es. Digo, bueno, pues dígame cómo es. Y yo dije, Dios mío, si todo esto es verdad y el Señor me sacó los demonios que vivían en mí, y el Señor hizo tantas maravillas en mi vida, ¿cómo voy a estar ahí sentado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 40 años, a hacerme viejo y no haber dedicado mi vida a hablarle a la gente de Cristo? Entonces, esa es otra de las peticiones que yo todos los días le hago al Señor. Señor, levanta obreros. Mira, por ejemplo, ahora mismo, en Miami, tenemos entre 150, 180 hermanos que forman parte de lo que llamamos nuestra iglesia virtual, que me ruegan, pastor, por favor, abramos una iglesia. Pastor, que tenemos el dinero. Pastor, somos un montón de familias. Digo, ¿y a quién mando, mijo? ¿A quién ponemos al frente de la obra? Es una tragedia tener gente que te ruega, por favor, queremos abrir una obra y que no haya nadie dispuesto a ir allí a ser el pastor de esa gente. Pero eso me pasa en Florida, eso me pasa en Orlando, eso me pasa en todas partes donde vamos. En Madrid tenemos un grupo precioso de hermanos que se reúnen de vez en cuando frente a una pantalla enorme en un local que ellos alquilan
porque no tengo un pastor para mandarlo para allá, no hay un pastor. En Bogotá, el pastor nuestro de Colombia, de Tierra Alta, tiene que viajar en avión para ir a predicar a Bogotá y luego irse a Tierra Alta, que los que son de Colombia saben la distancia que hay, porque no hay un pastor para tener un pastor en un sitio y un pastor en otro lugar. Entonces, cuando el Señor me dio la oportunidad de contactar con Alberto y bueno, y él pues quería servir al Señor, para mí fue una respuesta a la petición que le vengo haciendo durante muchos años al Señor. Y seguimos, Señor, manda obreros, manda obreros, manda obreros, manda obreros. Ahora la última respuesta ha sido extraordinaria porque hay una pareja joven con un niño pequeñito que ellos han sido pastores durante años en su país, en Uruguay, creo que en Montevideo, y han decidido ir a Tenerife a vivir y ya se han establecido en nuestra congregación. No sé si de vez en cuando ustedes ven los cultos que retransmitimos de allí, pero hace un par de semanas, hace un par de jueves, este hermano Jerónimo fue el que predicó, habló de la santidad y ya tenemos otro pastor dentro de nuestro ministerio. Cuando el año pasado nuestro hermano Iván y Conchi, que hay algunos aquí que le conocen de Alicante, aunque ellos son de Burgos, decidieron también incorporarse al ministerio, pues enseguida le digo, hermano, tenemos gente en Alicante, tenemos gente en Valencia, tenemos gente en toda la zona del Levante, y un domingo va a un sitio, otro domingo va a otro sitio, pero hermano, ¿cuántas obras podríamos hoy por hoy abrir y atender si tuviéramos obreros? Yo vine este fin de semana con esta ilusión y con esta petición al Señor aquí a Fuerteventura. ¿Será que los obreros que estoy buscando a lo mejor están aquí esta tarde? Nadie me dijo amén. Pues seguiré viajando buscando obreros, Alberto. Aquí hay aquí obreros que están dispuestos a servir al Señor. Ah, bueno. A lo mejor yo me expresé mal. Qué bendición tan grande poder tener esta iglesia aquí en este lugar de la isla, de verdad, qué bendición tan grande. Pero es una responsabilidad, porque la cantidad de gente que yo veo que pasa para arriba, para abajo, caminando, con coches. Abrir una iglesia no es tan complicado. Se alquila un local, se compran unas cuantas sillas, se pone un cartel en la puerta y ya, entre comillas, tenemos una iglesia. Pero mantenerla, el testimonio, eso es lo que cuesta. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que ustedes que viven aquí, que trabajan aquí, sean un punto de luz. Y no diga a la gente del mundo, ese es cristiano, esa es cristiana. Hazme el favor. Si ese es cristiano, yo no quiero saber nada de ustedes, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a mentalizarnos de que es una responsabilidad tremenda el llamarte cristiano y el asistir a este lugar, porque aunque no te lo imagines o no lo creas, te están mirando más gente de lo que tú te imaginas. Nunca olvidaré una vez cuando yo vivía en Argentina, en la ciudad de Rosario, que un hermano contó que un día se subió a lo que llaman ahí un colectivo, una guagua, un autobús, y el conductor le dio más cambio del que le correspondía, ¿sabes? Le dio más dinero. Y entonces él al momento lo contó, se dio cuenta y va al conductor y le dice, mire, perdón, usted se ha equivocado, me ha dado más dinero del que me tenía que dar. Y el conductor se le queda mirando y dice, no, yo no me equivoqué. Yo lo hice queriendo, lo hice a propósito. Usted no dice que es cristiano. Yo quería saber si como alguno hubiera dicho, ay, el Señor hoy suplió mis necesidades, ¿no? Sí, a costa de otro, ¿no? O usted verdaderamente vive lo que predica. Porque yo estoy cansado de gente que predica, pero luego después no vive lo que predican. Si decimos que Dios nos ayuda en las pruebas, tendremos que pasar en algún momento por alguna prueba para demostrarle al mundo que somos capaces de tener paz en medio de la tormenta, ¿sí o no? Si decimos que Dios sana, pues a lo mejor en algún momento nosotros o algún familiar nuestro, algún amigo o algún hermano en Cristo, pues tendrá que ponerse enfermo para ver la gracia del Señor sobre la vida de esas personas. Si decimos que Dios restaura familias destrozadas, pues tendrán que venir familias destrozadas a los cultos, a las iglesias, para demostrarle al mundo que nuestra predicación no son palabras bonitas, sino que el Señor restaura y transforma y libera y bendice las vidas de los hombres y mujeres que se acercan a Él. ¿Amén, hermanos? Amén. Lo que pasa es que muchas veces no estamos, no digo preparados, pero parece como que las pruebas
las dificultades grandes de la vida como que no nos van a tocar nunca a nosotros. Esas son cosas que le pasan a otras personas. Pero no es así. Si usted ha pasado por una prueba, esa prueba le ha preparado para la siguiente. Y a nosotros nos tocó la mayor prueba de nuestra vida el año pasado en el mes de diciembre. Yo tengo 2 fechas grabadas a fuego en mi corazón. Una es marzo del 2020. ¿Quién no se acuerda de esa fecha? Cuando nos metieron a todos castigados dentro de nuestros hogares. Pero aquello fue el inicio de un movimiento, de un mover de Dios espectacular que hasta el día de hoy no ha parado. La otra fecha que tengo grabada a fuego en mi corazón y que nunca podré olvidar es diciembre del 2022. Porque fue la fecha en la que nuestra hija menor, Miriam, comenzó a hacer cosas raras, comenzó a perder el equilibrio, comenzó a perder peso, comenzó a entrar en depresión, etcétera, etcétera. Y nosotros como padres veíamos que no podíamos hacer nada por nuestra hija. Pasaban los días y aquello no mejoraba. Le daban como ataques o crisis de ansiedad, como que le faltaba el aire, no podía respirar. Y bueno, aquello iba más, hasta que comenzó a tener falta de coordinación en sus movimientos, no podía leer. Un día entré en su habitación y le digo, venga hija, levántate ya es tarde, vamos a comer, que ya tienes que comer. Y empieza, papá. Y le digo, Miriam, ya está bien, estoy aquí al lado tuyo, ven, vamos a comer. ¡Papá! Y no me reconocía. La tuvimos que llevar al hospital, lógicamente. Y tenemos el informe por escrito. Y ahí en ese informe aparece la palabra metástasis en la cabeza, en el cerebro. ¿Qué padre, qué persona está preparada para encajar esa noticia? ¿Usted? Le felicito. Yo no. Ni como padre ni como pastor yo no estaba preparado para encajar semejante prueba. Además la impotencia tan grande de decir, Dios mío, ¿qué hago? Es que no puedes hacer nada. Después le dio por querer marcharse de la casa. Yo me voy. Quiso meter una noche toda su ropa en una bolsa así de pequeña. Y yo la observaba y decía, Dios mío, se le ha ido la cabeza a mi hija. Bueno, al final, gracias a Dios, después de muchísimas pruebas y de extraerle líquido de la médula espinal y tantas cosas, al final, gracias a Dios, no era ese diagnóstico de metástasis en su cerebro, pero sí le diagnosticaron una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. La palabra esclerosis es un término latín que significa cicatrices, múltiples cicatrices en toda la parte frontal de su cerebro. Lógicamente esto trae pues consecuencias y efectos, ¿verdad? Algunos son más visibles que otros y ha tenido que estar en tratamiento. De hecho, está en tratamiento el resto de su vida. Pero en aquellos días donde les confieso, yo no podía parar de llorar, ni siquiera durante la noche. Todo el día me la pasaba llorando, se me caían las lágrimas y en aquel momento tenía un perro, ya lo tuve que sacrificar porque el pobre ya estaba muy viejito, pero yo salía a pasear con el perro y miraba a la gente y me secaba las lágrimas porque era todo el día llorando, iba conduciendo y lloraba, y aún durante la noche Elena me tocaba y me decía, duerme ya Manolo, descansa un poco, duerme. Digo, no puedo. Ahora, jamás en mi vida, de verdad, me acerqué al Señor con oración y con el corazón desgarrado como en aquellos días. Porque cuando sabes que no puedes hacer nada, cuando reconoces tu impotencia total y absoluta, entonces reclamas y recurres al que tiene todo el poder y toda la autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra en esta tarde en la casa de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y en esa prueba vimos la fidelidad de Dios. Dios comenzó a obrar en su vida lo que 1000 sermones no fueron capaces de hacer. En esta situación su corazón fue tratado, moldeado, y ella pues buscó a Dios, porque en la angustia es cuando hay que buscar a Dios. Y como dice el Salmo 118, desde la angustia invoqué al Eterno, y el Eterno me respondió. Si estás pasando o vas a pasar en breve por alguna prueba, agárrate a Cristo.
Y si te han predicado que si tú vienes a la iglesia, esta o cualquier otra, y todos tus problemas van a desaparecer, y no vas a tener nunca ningún problema, permíteme decirte que te han engañado. Si usted ha venido hoy, tal vez por curiosidad, invitado por su esposa, por su marido, por un compañero de trabajo, por quien sea, a esta iglesia, creyendo que si usted comienza a asistir aquí, todos sus problemas van a desaparecer, discúlpeme que le diga, eso no es así, eso no funciona así. ¿Y entonces? ¿Ustedes también tienen problemas? ¿Ustedes también lloran? ¿Ustedes también tienen dificultades? Más de las que te puedas imaginar. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, porque no estamos solos, sino que el que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, nos acompaña, nos bendice, nos restaura, nos levanta, nos anima, nos consuela, nos bendice. Y en todo momento sabemos que no estamos solos en medio de la tormenta, sino que Él estará con nosotros todos los días, aunque no lo sintamos, porque esto no es cuestión de sentimientos ni de emociones, esto es cuestión de fe. Y la fe no se puede tocar, no se puede medir, no se puede ver, pero es como un ancla que nos apega, que nos agarra a Cristo y a su palabra, y es agarrados a su palabra que podemos mantenernos firmes contra todas las pruebas y ataques que experimentemos a lo largo de nuestra vida. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí seguimos, y ahí seguimos. El próximo mes estamos organizando un congreso en Guatemala. Yo nunca he ido a Guatemala, he ido a otros países de Centroamérica, pero a Guatemala nunca he ido. Y les pido por favor que estén orando para que este evento que estamos organizando, al que van a venir hermanos de Salvador, Nicaragua, Honduras, México también nos han dicho, Estados Unidos, pues sea toda una bendición. Incluso vamos a ir a una de las cárceles más famosas de allí de Guatemala a predicar la palabra, aunque mi hija me suplica que por favor no vaya, pero como yo soy al revés del pepino, basta que me digan no lo hagas para hacerlo, pues entonces el día que me diga vete, digo no, ahora no voy a ir. Así es que estén orando por favor para que el Señor nos use, ¿no? Y nos bendiga en ese tiempo. Yo quiero llevarles al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Si han traído su Biblia o simplemente quieren escuchar el texto, no hay ningún problema. El Evangelio según San Juan, cuando usted va, por ejemplo, a una escuela bíblica, a un seminario, se estudia aparte de los otros evangelios. Saben que hay 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los 3 primeros se estudian, digamos, juntos, porque tienen muchas similitudes, son muy parecidos el uno al otro, ¿no? Pero sin embargo el Evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente. El Evangelio de Juan es diferente por varias cosas, porque relata cosas que no encuentra usted en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, el primer milagro de Cristo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, la visita de Jesús al estanque de Betesda. Por ejemplo, la visita de Jesús al pozo de Samaria cuando se entrevista con la mujer samaritana y otras muchas cosas. Es un evangelio que relata mucho la presencia de Cristo, las visitas de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Y es un evangelio que nos presenta a Cristo de 7 formas diferentes. Yo veo, por ejemplo, en esta tarde que hay ahí en el pasillo de la iglesia un teléfono, una cámara. Y aquí a mano izquierda, tal vez ustedes no la ven porque está detrás de la columna, hay otra. Y las dos están grabando al mismo tiempo, ¿sí o no? Cuando termine esta reunión, ¿cuál de las 2 cámaras grabó la verdad? ¿Esa o esta? Las 2. Pero una grabó un ángulo y otra grabó otro ángulo. ¿Sí? Eso es lo que hace Juan en su carta. Él conocía a Cristo perfectamente. Él fue el único hombre que se atrevió a recostarse sobre el costado de Jesús y decirle al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque yo no te voy a entregar. Entonces lo que él hace es, él escoge a propósito 7 milagros que los llama señales para presentarnos a Cristo desde 7 puntos de vista completamente diferentes, para conocerlo más profundamente. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si te das cuenta, el Evangelio de Juan empieza exactamente con las mismas palabras que empieza la Biblia. El libro del Génesis, ¿cómo empieza? En el principio, ¿verdad?
aunque no dice literalmente así en el texto hebreo, pero la traducción se ha tenido que adaptar, no está el artículo, pero bueno, para que nos entendamos, Génesis 1.1 y Juan 1.1 empiezan igual, en el principio. Pero Juan lo que dice es que en el principio la palabra o el verbo, o la palabra exacta en el griego es logos, era con Dios y al mismo tiempo era Dios. Ahora, Dios le dio al hombre muchas capacidades que, por ejemplo, no le dio a los animales. Dios le dio al hombre un espíritu, a los animales no les dio un espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es esa parte interior, invisible, que todo ser humano lleva en su vida, que es lo que te permite conectarte con lo trascendental, con lo eterno, con el Creador. A los animales no le dio esa facultad. Los animales no oran, los animales no hacen ayunos, no hacen pedidos de oración, ¿verdad? Pero sin embargo el hombre puede tener comunión y contacto, y debe tener contacto y comunión con su Creador por medio del Espíritu. Pero es interesante notar que no solamente Dios le dio al hombre espíritu, sino que le dio la facultad de ponerle nombre a los animales, no los animales ponerle nombre a él. Y podríamos hacer una lista enorme de cosas que el hombre tenía como resultado de lo que Dios hizo en él, pero no le dio la capacidad de crear con la palabra. Nosotros, para poder hacer una mesa de madera, el que sepa hacerla, necesita madera. El que quiera hacer una espada de acero, tiene que tener acero. El que quiera hacer una joya con oro, con diamantes o con lo que sea, necesita una materia prima. Dios no. Dios no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿cómo Dios crea? Porque si no usa madera, no usa hierro, no usa barro, no usa nada para hacer su obra, ¿qué es lo que Dios utiliza? El poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y salió la luz. Dijo Dios. Observen en Génesis capítulo 1, las veces que Dios habla, las veces que Dios da una orden con su palabra y automáticamente su palabra se materializa en ese deseo que Él tenía en su corazón o en su mente. Esa capacidad, evidentemente, ni tú ni yo la tenemos. Yo no puedo decir mesa, ¡pum!, y sale una mesa, niño, ¡pum!, y sale un niño. Pero Dios sí tiene la capacidad de crear. Juan lo que dice es que el que creó en el principio fue el verbo. Y dice, y el verbo, la palabra, era nada más y nada menos que Dios mismo. Pero no solamente nos sorprende este concepto teológico que parece muy difícil de entender, sino que más abajo en el verso 14 dice, y ese verbo, esa palabra creadora, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, se materializó, se humanó, tomó forma humana la palabra, y la palabra era Dios, y Dios habitó entre nosotros. Y se autolimitó. Y cuando veían al Señor Jesucristo, aunque no lo entendían, y muchos no lo entienden todavía hasta el día de hoy, tenían delante de ellos al Creador del universo. Por eso un día hubo una discusión, los judíos con Jesús, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Así? Y Jesús les dijo, si ustedes verdaderamente fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. Y le dijeron, ¿cómo que te vio a ti? ¿Cómo que te conoció a ti Abraham si tú no tienes ni 40 años? Y entonces él dice algo que los desbarató. Y le dice, yo soy antes de Abraham. Y ya ahí no daban crédito a sus palabras. Porque el Señor Jesucristo como humano, ¿me explico?, comenzó, digamos, a existir como humano cuando nació en Belén de Judea. Pero como Dios no tuvo principio, Dios no fue creado por otro Dios superior. Dios es el Dios autosuficiente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra,
Y Él no es un Dios inferior a otro superior que tiene más poder que este, sino Él es el único Dios que existe. Y a ese Dios honramos y adoramos de la mejor forma que podemos o sabemos. Amén, hermanos. Así que Él habitó entre nosotros. Esa palabra, ese verbo, aquellas órdenes que Él emitía en Génesis 1, se materializó y entonces pudieron ver a Jesús. Y tenía padre, tenía madre, tenía, digamos, un lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero Él, cuando comienza su ministerio, comienza a demostrar que Él es el verdadero y el único Dios al cual nosotros adoramos. Él mismo le dijo a Satanás en el desierto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros no somos un Dios en miniatura, como hay algunas sectas por ahí que dice que tú eres un Dios en potencia. Si tú te portas bien y tratas bien a tu familia y te comportas bien como ser humano, tú algún día llegarás a ser un Dios. Eso no es cierto. Eso es rotundamente falso. Tú eres un ser creado por un Dios poderoso que tiene poder creativo, que no lo limita nada ni nadie. Y es un Dios que cuando se humana y se encarna en la figura de Jesús, da órdenes exactamente igual que las dio en Génesis capítulo 1, cuando por ejemplo dijo: quiero que exista la luz, y la luz apareció. Claro, es una cosa que nos cuesta entender, porque hasta el cuarto día, si ustedes ven en Génesis capítulo 1, el sol no fue creado. Pero sin embargo el primer día ya la luz existía. Y uno dice: pero ¿cómo puede existir la luz si todavía el Señor no había creado el sol? Bueno, hay muchas cosas que vamos a entender cuando estemos en su presencia, que hoy en día nos resulta prácticamente imposible entender. Es como cuando dice la Biblia que cuando Él venga no será de día, pero tampoco será de noche. Pero bueno, si no es de día y de noche, ¿cómo es? Dice, es un día que solamente Dios conoce. Nosotros nos movemos en unas limitaciones tremendas. Y aunque algunos piensen que saben mucho, en el fondo, créanme, sabemos muy poco o prácticamente nada. Estamos en un proceso de aprendizaje. Yo le decía a los hermanos precisamente el año pasado, digo, ahora después de 41 años de pastor sirviendo a Cristo es cuando comienzo a entender algunas cosas que prediqué desde que tengo 17, 18 años de edad. Ahora, cuando vamos al Evangelio según San Juan, vemos que Juan lo primero que relata es el primer milagro de Cristo. El primer milagro de Cristo lo realizó en una boda, en las famosas bodas de Caná. Caná es una ciudad, es un pequeño pueblo que existe hoy en día, que se puede visitar. Está en el norte de Israel, en Galilea. Y en el capítulo 2 encontramos al Señor Jesucristo diciéndole a los que servían las mesas: llenad estas tinajas de agua hasta arriba. Ahí está dando órdenes. Ahí Él está diciendo lo que hay que hacer para obtener resultados. Mira, lo mejor que podemos hacer como creyentes es hacerle caso a Él y no tener que darle a Él órdenes de lo que yo quiero recibir o ver. Hay algunos creyentes que cuando oran le dicen a Él lo que tiene que hacer. Y yo digo, este no ha entendido nada. Al Señor no hay que decirle lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo o cuándo tiene que hacerlo, porque Él es Dios y Él sabe perfectamente, mejor que tú y yo, cómo se tienen que hacer las cosas. Aquí hay un problema, no hay vino, ¿verdad? Nadie puede solucionar este problema. Pues si quieren que las circunstancias cambien, háganme caso, llenen estas tinajas de agua hasta arriba. Y cuando me hayan obedecido, metan el cucharón, hagan así y comiencen a servir a la gente. Ahora, ese fue un acto de obediencia tremendo, hermanos. Porque si yo soy camarero y a mí me dice el maître del hotel, llene usted esta tinaja de agua hasta arriba y vaya por las mesas en una boda sirviendo vino, yo le voy a decir, permítame, caballero, que le diga una cosa, aquí dentro no hay vino, aquí dentro hay agua. Para mí será una vergüenza cuando yo vaya al novio o cuando vaya a los invitados de la boda a hacer así y servirle un cucharón con agua. Pero ellos no cuestionaron la orden del Señor. Y aquí hay principios fundamentales que tenemos que aplicar en nuestra vida. No cuestiones a Dios. Tú no vas a entender todo lo que Dios te manda que hagas. Pero gracias a Dios, nosotros no tenemos que entender a Dios. Ni a Dios ni las cosas que hace. Nosotros lo que tenemos que hacer es limitarnos a obedecer al Señor.
Es como cuando un padre, bueno, eso era hace años, hoy en día, cuando el padre decía, no se toca. Hoy en día hay que negociar con el niño, hay que hablar con él, hay que hacer su amigo para que no coja un trauma, hay que llevarlo al psicólogo. Pero en la época mía no se toca. Y lo entendíamos perfectamente. Porque si lo tocabas, amigo, no lo ibas a tocar en tu vida, ¿verdad? Exactamente igual nuestra relación con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que pedir perdón? ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? Déjate de tanto por qué, mijo. Obedezca. Porque toda persona que obedezca a Dios, siempre Dios la va a bendecir. Pero todo el que esté todo el día, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues siga usted con su por qué y siga con su tragedia y siga con su vida rota. Pero aquellos hombres y mujeres que dicen, Señor, yo no entiendo muchas cosas. Yo no he leído ni la Biblia entera en mi vida. Yo no he ido mucho a la iglesia, pero yo voy a hacer lo que usted me diga. Yo voy a hacer lo que tú me mandas en tu palabra. Vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y vas a decir, Dios mío, podía haber obedecido hace años atrás y no hubiera padecido, ¿verdad? Todo lo que ha padecido a lo largo de mi vida. Obedecieron al Señor, sacaron el agua, ya no era agua, era buen vino, dice la Biblia. Déjeme que les diga algo, porque sé que hay algunos hermanos que dicen, ay, pastor, pero beber vino es pecado. Eso no dice la Biblia. ¿No? Entonces voy a salir a beber. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que lo que la Biblia prohíbe es las borracheras. Pero en la cultura de toda la cuenca mediterránea, incluida Israel, se bebía vino, mucho vino, en las celebraciones, en las bodas y en las fiestas. Pasa que hay gente que no sabe beber, entonces mejor que beban agua. Porque no saben beber, porque beben para emborracharse. Y en la Biblia no se bebía para emborracharse, sino todo lo contrario. Jesús dijo, sirvan ahora. Y dice que cuando probaron, cuando intentaron, fue cuando Dios bendijo y transformó el agua en vino. Oye, ¿no será que tu matrimonio no ha cambiado? ¿O tu vida no ha cambiado? ¿O esa situación difícil que tienes no ha cambiado? Siempre es lo mismo, porque no terminas de fiarte de Dios y de obedecer por consiguiente al Señor. Alguien dijo hace muchos años, si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Si quieres ver cambios en tu vida, compórtate de una manera diferente, obedece a Dios, porque Dios nunca te va a dejar pasar vergüenza. Si tú te fías de Él y obedeces a Dios, ¿no dice la Biblia que no será avergonzado ninguno de los que creemos en Él? ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, porque Dios siempre bendice al hombre y a la mujer obediente. Entonces ahí vemos en el primer milagro de Cristo cómo la obediencia trajo un cambio radical a esa boda, de tal manera que cuando probaron, cuando cataron aquel vino, dijeron, oye, tú lo has hecho al revés. El vino malo lo has puesto al principio y el mejor lo has guardado para el final. Es que también es un milagro profético, hermano, porque lo mejor está por venir. Y Dios nos ha escogido a nosotros para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, y para ver cosas que nunca nadie vio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios las tiene reservadas para los últimos tiempos, para aquellos hombres y mujeres que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Entonces prepárese para ver la gloria de Dios en su vida. ¡Aleluya! Prepárese para ver la gloria del Señor. ¡Qué bueno! Dios no conoce limitaciones de ningún tipo. Agua en vino, para Él no es ningún problema, para nosotros sería imposible. Pero en el capítulo 4 resulta de que viene alguien, una persona importante, una persona, digamos, influyente, y le dice que tiene a alguien enfermo en su casa. Ay, amigo, cuando la enfermedad, cuando el problema, en vez de afectar al vecino, te afecta a ti, qué diferente oramos, ¿verdad? Qué diferente nos comportamos. Este hombre viene destrozado al Señor y le dice, tengo un problema en casa que no puedo solucionar. Mi hijo está a punto de morir. Mi hijo está a punto de perder la vida. ¿Por qué tardó tanto el padre para ir a pedir ayuda a Cristo? Esa es una cosa que tampoco me explico. ¿Por qué tienes que caer tan bajo y llegar ya al límite de tu fuerza para clamar a Dios? ¿Sabes las lágrimas que te podías haber evitado? ¿Sabes los disgustos, las noches en vela que te podías haber evitado si en vez de esperar hasta el final y decir, bueno, vale, voy a orar, bueno, vale, voy a ir a la iglesia?
Pero este hombre se acercó al Señor cuando dice: mi hijo está a punto de morir. Y entonces el Señor le dijo: ve, vuelve a tu casa, que tu hijo no se va a morir, está vivo. Y el hombre se fue, y cuando llegó a la casa, la palabra había llegado mucho antes que este hombre a su hogar. La palabra de Dios no conoce límites, no hay fronteras para el Señor. Da igual si está aquí el enfermo o está a 5,000 kilómetros de distancia. Tú has creído, hemos clamado a Dios, hemos orado, ¿sí? Pues vete, que tu hijo no se va a morir. Hay una historia parecida en otro evangelio que dice que un centurión romano, un militar, vino un día al Señor Jesús y le dijo algo diferente a lo que le dice este. Este es un noble, es otra persona, es otro caso. Le dice: no hace falta que vengas a mi casa a orar por mi siervo, porque yo soy un hombre de autoridad y le digo a uno: ven para acá, y viene, y le digo a uno: coge esto y vete para allá, y va. No cuestiona mis órdenes. Pero yo no tengo esa autoridad que tú tienes sobre enfermos, sobre enfermedades, sobre problemas, pero tú sí la tienes, Señor. Entonces lo único que te pido es que digas la orden, da la palabra, y mi criado sanará. Y Jesús dice: en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Porque él se da cuenta de que no hace falta de que yo vaya a orar por el enfermo. No hace falta que me traslade hasta donde él vive, sino que simplemente dice: da la palabra, da la orden, y mi criado sanará. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que no están aquí presentes con nosotros en los cultos, en la iglesia? Pero hemos orado por gente que está en el otro extremo del mundo, y resulta que a los pocos días nos enteramos de que el Señor cambió y tocó el corazón de aquella persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y nuestro Dios no lo limita el espacio, no lo limita ninguna frontera, sino que Él está por encima de cualquier limitación que los hombres puedan poner en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos pueden decir: bueno, eso lo entiendo, hermano. Entiendo eso, pastor, que yo puedo orar por mi madre que está en México, en Perú, en Colombia, en Argentina. Eso lo entiendo. Pero lo que usted no sabe es que mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi madre o quien sea, hace ya muchos años que lleva esto en su vida. Mi hermano lleva 30 años en la droga, y usted me dice que Dios le va a cambiar después de 30 años que ha estado preso, ha estado... Ya es más complicada la cosa, no me diga. ¿Usted cree que a Dios le va a limitar el tiempo que usted ha sufrido ese problema, esa enfermedad o esa atadura espiritual? Déjeme que le lleve a Juan capítulo 5. Hay un estanque que todavía se puede visitar en la actualidad en Israel, que bueno, yo me acuerdo que creo que Alberto y Damaris, yo los llevé para que lo conocieran. Se llama el famoso estanque de Betesda. El estanque de Betesda era un lugar donde se retenía el agua para utilizarla para la limpieza del templo de Jerusalén, que estaba pegado. Y como en ese templo había una corrupción moral y espiritual terrible, la gente prefería ir y sentarse en unas escaleras que hay en el estanque de Betesda, porque decían, nunca había ocurrido eso, era una leyenda que se había transmitido, digamos, de generación en generación, que de vez en cuando descendía un ángel del cielo, movía el agua, y el primero que se metía quedaba sanado. Nunca se sanó nadie en Betesda, jamás. Ni lo dice la Biblia, ni fuera de la Biblia. Era una leyenda que se había corrido entre la gente. Allí dice que había una multitud enorme de ciegos, mudos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, que por cierto nunca se producía. Jesús un día llega al estanque de Betesda y se encuentra en el capítulo 5 con un paralítico que lleva 38 años tirado en el suelo sin poder moverse. 38 años, más años que los que tienen muchos de ustedes. Y le dice el Señor: ¿tú quieres ser sanado? Y en vez de decirle inmediatamente: sí, yo quiero que tú me sanes, le dice: es que yo no tengo a nadie que me ayude. Cuando se mueve el agua, cuando yo llego, ya es tarde, porque como soy paralítico y no me puedo mover. El Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben que yo conocí una vez a un ciego por el cual fui a orar en la ciudad de La Coruña, en Galicia? Estábamos en un recinto enorme, era un culto unido de iglesias,
como un culto evangelístico, y había en la primera fila un señor ciego. Y esa noche había un ambiente extraordinario. Yo sentí el ir a orar por el ciego. Y cuando voy a orar por este señor ciego, le digo, me deja orar por usted porque creo que hoy el Señor puede hacer un milagro en su vida y abrirle los ojos. Y me dijo, no, por favor, no quiero que usted ore por mí. Digo, ¿usted no quiere que oremos por usted? Y me dice, no. Digo, ¿pero usted no cree que Dios le puede sanar esta noche? Y me dijo, claro que lo creo. Le digo, entonces, mijo, dice que yo soy el presidente de la ONCE. La organización, esto que juegan algunos de ustedes, este es el Euromillón y toda esta vaina. Mire esta noche a ver si le tocó. Yo soy el director del presidente de la ONCE y si me sana pierdo el trabajo. Y le dije, pues quédate ahí con tu ceguera. Hay gente que no quiere cambiar. Eso fue una de las cosas que a mí más me costó aceptar en la vida como pastor. Gente que no quiere cambiar. Reconocen que están haciendo mal. Reconocen que han destrozado su matrimonio. Reconocen lo que quiera, pero no cambian. Sí, algún día dejaré la droga, algún día dejaré esto, pero no quieren cambiar. Incluso hay gente que le gusta levantar compasión y pena en la gente y les gusta lamerse la herida y en el fondo probablemente no tenga muchas ganas de ser sanados. Parece mentira, pero es así. Y aquí el Señor lo que hace es que 38 años los transforma en décimas de segundo, porque al Señor ni lo limita lo imposible, ni lo limita la distancia, ni lo limita y lo paraliza el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No importa el tiempo que usted ha sido esclavo de lo que sea, si usted verdaderamente quiere cambiar, hoy el Señor puede transformar tu lamento en baile y romper las ataduras de tu vida y salir por esa puerta libre y nunca más volver a ser un esclavo de nada ni de nadie, si tú en lo más profundo de tu corazón crees y quieres que el Señor rompa las cadenas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres cambiar? Es bueno que se lo digan de vez en cuando al pastor Alberto, para que no pierda el tiempo con alguien hablando y aconsejándolo y llamándolo por teléfono y visitándolo a la casa cuando usted en el fondo dice, mira, yo no quiero cambiar. Entonces, para no perder el tiempo, a veces tengo la tentación de decirle a alguna persona, mire, una preguntita que le voy a hacer. ¿Usted va a estar mucho tiempo aquí en la iglesia con nosotros? No, ¿sabe por qué lo digo? Porque me voy a animar. Lo vamos a llamar, lo vamos a visitar, vamos a orar por usted y después a los tres días se va a ir. Entonces, si usted no va a cambiar, déjeme que le dedique el tiempo a este señor, que sí quiere cambiar y va en serio, pero no me haga perder el tiempo, porque yo ya soy muy mayor y ya a estas alturas de mi vida no quiero perder el tiempo. ¿Usted quiere cambiar? ¿Usted quiere ir de gloria en gloria y de victoria en victoria? Pues gloria a Dios, bienvenido a este lugar. Si no, pues, búsquese otro. ¿Habrá algo que limite a Dios? Algo que Dios no pueda hacer. Es que no hay nada. En el capítulo 6 vemos que Él camina por encima de las aguas. Porque Él domina la creación y la creación no lo domina a Él. En el capítulo 6 Él multiplica los panes y los peces. De poquito lo convierte en mucho. Porque el Señor es el Señor de la cantidad. Y con la bendición de Dios lo poco alcanza, pero lo mucho sin la bendición de Dios a veces no llega. Como dice Proverbios, ¿verdad? Más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de provisión donde no está la bendición de Dios. Qué rico sabe un pan solo con la bendición de Dios, ¿verdad? Pero cuando tienes, pero no tienes la bendición de Dios, el mejor manjar del mundo se puede convertir en algo amargo en tu vientre y en tu vida. Porque lo que enriquece tu vida no es tu coche, no son tus joyas, no es tu dinero. Lo que enriquece tu vida es tener o no tener la bendición de Dios. Ese es el mayor tesoro, porque lo que tienes te lo pueden robar. Le pueden prender fuego a lo que has trabajado toda tu vida. Pero dice el Señor, no trabajéis tanto por lo que perece, sino por lo que no perece, lo que es para la vida eterna. Hay un refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. Eso es mentira. Incluso hay algunas iglesias que dicen, a ver, ¿qué coche tiene usted? ¿Qué ropa usa? ¿Qué casa tiene? Y entonces parece que como que tienes más fe que el otro. Eso es mentira. El Señor Jesucristo nunca tuvo casa propia.
Nunca tuvo ni siquiera un burro propio de él, sino que tenía que pedirlo prestado. No tenía ni siquiera una barca, la tenía que pedir prestada, ¿verdad? Pero sin embargo, dice la Biblia que él con su ejemplo enriqueció a todos nosotros para que vivamos con la bendición de Dios, que es lo que verdaderamente enriquece. ¿Cuántos ricos quisieran dormir tranquilos y no pueden? ¿Cuánta gente con muchos recursos materiales les gustaría tener un minuto de la paz que tú dices tener en tu corazón y no la pueden comprar con todo el dinero ni con todo el oro del mundo? Alguien dijo, con dinero sí, usted puede comprar una mujer, claro, ¿sí? Pero nunca vas a comprar una esposa. Con dinero puedes comprar medicinas, pero no salud, querido. Con dinero te puedes comprar una casa, pero no un hogar. Con dinero puedes sobornar a un juez, pero lo único que te puede justificar eternamente y para siempre es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así que es importante que los cristianos, ustedes y yo, entendamos que la riqueza más grande que tenemos en la vida no es por lo que has trabajado y te has matado toda la vida, sino la riqueza más grande es la salvación de tu alma. Porque ¿de qué sirve que ganes el mundo entero si pierdes tu alma y hoy, esta noche, tienes que presentarte ante la presencia de Dios? ¿O qué te crees, que tú no te vas a morir? Mi abuelo me decía, ¿por qué vivo tanto, Manolo? Murió con 106 años. Cuando cumplió 90, como la familia nos reuníamos en aquellos años todos juntos en la época de las celebraciones navideñas en diciembre, decíamos, a lo mejor este es el último año que tenemos al abuelo con nosotros. Al año siguiente el viejo cumplía 91 y decíamos, a lo mejor es el último año que tenemos al abuelo. El abuelo casi enterró a media familia. Murió mi padre, murió los primos, murió las tías, y el viejo seguía y seguía y no se moría tú. Tenía la vida eterna y un día me preguntó unos días antes de morir, ¿por qué vivo tanto? Con 106 murió, pero tarde o temprano todos moriremos. Hace 15 días fui a Las Palmas a enterrar a mi madre. Yo fui al funeral de mi padre y fui al funeral hace unos días, al funeral de mi madre. Tarde o temprano todos moriremos. Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos quieren ir al cielo? Pero nadie se quiere morir. Pues mi hijo, para ir al cielo tendrá que morir. Si usted quiere ser como Elías, arrebatado en un torbellino de fuego, ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Den ese fuerte aplauso a Él en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¿Se da cuenta cómo Juan va seleccionando milagros de Cristo para que lo conozcamos? Diga, no es que el tiempo no es problema. No es que la distancia tampoco es problema. ¿Te das cuenta cómo Juan, con una sabiduría tremenda, va escogiendo milagros, señales para decir, te das cuenta cómo el Señor funciona en esto y cómo funciona en lo otro? Es que no hay nada. Ahora, algunos pueden decir, sí ya, pero hay cosas en la vida que uno las llama mala suerte. Nosotros no empleamos esa expresión, pero hay gente que dice, qué mala suerte ha tenido la pobrecita, fíjate. Qué mala suerte tuvo esta muchacha. Qué mala suerte tuvo el otro, ¿no? Incluso se ha extendido lamentablemente en algunos ambientes y círculos cristianos, por ignorar las Escrituras, aquello de que lo que te está pasando es por lo que hizo tu papá. Aquí en Fuerteventura sé que estas cosas no pasan. Pero algunas veces hay cristianos que dicen, ¿y no será que como mi padre fue un borracho, yo no levanto cabeza como hijo? ¿Y no será que mi matrimonio va de mal en peor porque el matrimonio de mi padre y el de mi abuelo fracasó? Incluso algunos me han dicho, es que una vez un pastor me dijo que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y le dije, pero es que eso no dice la Biblia. Sí, hermano, si lo dice en Éxodo 20, digo, sí, pero termina el versículo, no me lo corte, no me mutile la palabra. ¿Quiere que le diga el versículo? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? No, el pastor, yo lo amo, entonces esto no es para usted. Si usted no aborrece a Dios, si usted no rechaza al Señor y a su palabra,
Eso que sucede no tiene nada que ver con usted, porque los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Dijo el Señor, yo voy a quitar de mi país, yo voy a quitar de Israel ese refrán que ustedes han inventado, que dice, los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Eso no es verdad. Cada uno es responsable delante de Dios. No le eche la culpa a su padre. A lo mejor su padre fue terrible, pero no le eches la culpa de que tú eres un desgraciado, un mal padre, un mal marido a tu padre. Tú eres lo que eres porque tú has decidido vivir de esa manera. Así que déjate de excusarte que si el diablo, que si el pastor, que si la iglesia, que si mi abuelo, que si el gobierno. Sea responsable y maduro. Y no esté siempre echando la culpa a los demás, sino sea responsable usted mismo. Y eso es lo que muchos no quieren admitir. Eso es lo que se conoce en psicología como proyección. Eso se desarrolla y se aprende cuando son niños. Entremos ahora a la habitación donde están aquí toda esta manada, ¿no? Y usted va a ver un rayón en la pared, así, unas rayas terribles. Y usted entra y dice, a ver, vengan para acá todos ustedes. ¿Quién pintó la pared? Y uno dice, él fue. Y el otro dice, no, fuiste tú. No, fue. Yo les prometo por mi madre que salgo de la habitación y no sé quién rayó la pared. Nadie va a decir, yo la rayé, a ver qué pasa. Eso se va cultivando con el paso del tiempo. Y hay gente que dice, no, yo me fui de la iglesia porque el pastor no me saludó. No, tú te fuiste de la iglesia porque te dio la gana irte. No le eches la culpa al pastor. No, yo me fui de aquí por... No, mire, escúcheme. Es verdad que uno puede ser, entre comillas, un tiempo víctima de una mala educación, de una mala influencia, pero cuando usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, déjese de cuentos. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Por qué no le dicen a esos hermanos que han sufrido esa mala enseñanza de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? ¿Por qué no le leen el otro versículo también de la Torá de Moisés que dice, por 1000 generaciones será bendito el justo? ¿Por qué no se lo leen? Porque a lo mejor interesa que todos los domingos pase adelante para orar por la persona y que la persona dependa del pastor como si fuera un perro faldero, en vez de enseñarle a ponerse los pantalones largos y que camine y se busque la vida y crezca y madure en los caminos del Señor. ¿Hay aquí algún chileno? ¿Alguien de Santiago de Chile? ¿No hay nadie? Me alegro. Porque cuando fui a predicar la primera vez a Santiago de Chile, yo estaba en una plataforma, era una iglesia enorme de miles de personas. Estaba compuesta mayoritariamente por una etnia, unos hermanos, no sé si se llamaban los tobas o no sé, era una especie como de hermanos indígenas, ¿no? Y estoy sentado en la plataforma y el pastor me dijo, usted me dijo que viene de España, ¿no? Digo, sí, yo vivo en España. Claro, cuando voy a Latinoamérica ya digo que vengo de las Islas Canarias, porque en algunos lugares he dicho que vengo de España y me quieren pedir que les devuelva el oro que los españoles se llevaron de España. Digo, pues yo no tengo ni... En Bolivia me querían matar los indígenas en La Paz, porque ustedes son los que violaron a las mujeres. Digo, yo no violaba a nadie. ¿Yo qué voy a violar? Si por poco me violan a mí cuando era niño. ¿Qué está hablando? Entonces, en Santiago de Chile, el pastor se me acerca y me dice, usted viene de España, ¿no? Dije, sí, vengo de España. Ahora yo ya digo, no, yo vengo de unas islas que los españoles mataron a los guanches y por poco nos matan a todos. Es que los españoles son terribles. Digo, son terribles los españoles. Pero eso lo aprendí con el tiempo, ¿no? Entonces, en Santiago de Chile me dice el pastor, sería bueno, pastor, ya que usted viene de España y es español, fíjate tú, que usted pidiera perdón hoy a la iglesia. Y yo lo miré así y digo, ¿yo? Pero si es la primera vez en mi vida que yo vengo aquí, yo nunca he venido aquí. De hecho, nunca más fui a esa iglesia. No, pero sería bueno que usted pidiera perdón. Digo, ¿y qué cosa hice mala? Dice, no, es que usted sabe que ustedes se robaron el oro y violaron a las mujeres. Y digo, ¿yo? Pues yo tengo que orar para pagar el alquiler de la iglesia todos los meses. ¿Qué me robé oro yo? ¿Qué están hablando? Y dice, no, sería bueno. Digo, bueno, vale. Entonces, subo al púlpito y antes de predicar, digo, bueno, hermanos, quiero pedir perdón. Fui un hipócrita, de verdad fui un hipócrita. Pues no lo sentía, pero como me lo pidió, yo lo hice, ¿no?
Entonces yo digo, pues quiero pedir perdón porque los españoles fuimos muy malos y no sé qué. Mira, en mi vida he visto una iglesia con semejante quebrantamiento como aquella. La gente... Se levantaron 3 o 4 señores así de la tribu, se me acercaron, me abrazaron y me dijeron: hoy se ha roto un odio en mi corazón contra los españoles. Hoy soy libre. Y yo me dieron ganas de decirle: es usted el que me tiene que pedir perdón a mí, que no me puede ver en pintura, hombre. No podía ver. Bueno, mire, en la Biblia hay un hombre que cuando los discípulos lo ven le dicen al Señor: Señor, mira, mira, mira. Es ciego de nacimiento. No es que perdió la vista, como por ejemplo el patriarca Isaac, que perdió la vista, otros, ¿no? No, es que este tenía las cuencas de los ojos vacías, huecas. No tenía el globo ocular. Yo vi un hombre así en Jerusalén, en la puerta de Damasco. Lo miré a la cara y tenía esto hueco, así. No tenía la bolita, ¿no? El globo ocular. Y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Para que haya nacido así. Y el Señor les dice: ni este ni su padre. ¿Cómo que no? ¿Esto no es una especie de maldición hereditaria? No. ¿Saben por qué este hombre nació así? No, Señor. Para que la gloria de Dios hoy se manifieste en él. Y coge barro, escupe, le hace una albondiguita así, ¡pam!, se la pega en un ojo, ¡pam!, se la pega en el otro y le dice: vete a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé, desde donde él le habló al ciego hasta el estanque de Siloé, hay una tirada increíble. Pero el ciego podía haber dicho: pero ¿cómo voy a ir si no veo? Pero él dice que fue, cuando se lavó, sus ojos fueron abiertos. No existe mala suerte entre los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que acabo de ver un gato negro. ¿Y? No tienen derecho a vivir los gatos negros. Ay, que se me cayó la sal. Mi padre fue matador de toros, mi padre fue torero. Y esa gente son terribles. Terribles. No puedes decir esta palabra, no puedes poner el sombrero encima de la mesa, no puedes bajar por una escalera, no puedes usar... Pero cosas tremendas. Cuando tú eres cristiano, tienes al Señor que te protege de noche y de día. Y no como aquella mujer que me... Pastor, sí, pero es que al lado de mi casa vive una santera. ¡Gloria a Dios!, le dije. ¿Por qué? Digo, porque tú tienes más poder que toda esa gente juntos. Porque mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. No tiene que tenerle miedo al gato negro, ni a la sal que se rompe, ni al espejo. No tiene que llevar herraduras, patas de conejo o toda esa vaina que la gente se ha inventado. Porque el que está en usted es mayor que el que viene contra usted. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Bendito sea Dios. ¡Qué mala suerte, hombre! Por favor. ¡Qué mala suerte! No, en Cristo no hay mala suerte, en Cristo hay victoria. Dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que duerma tranquilo, mi hermano. Cuando yo fui a Cuba la primera vez, al lado de la casa del pastor había unos paleros. Había unos santeros que hacían cosas y con el hambre que había mataban pollos y gallinas. Decía: pobrecitas pollos y gallinas, yo me los comería ahora. Todo el día comiendo frijoles y plátano frito. Cuando vivíamos en el puerto de la Cruz en Tenerife, llegamos un día y dentro de la propiedad que tenemos alquilada la iglesia hay un par de casas y me llega un muchacho de Cuba y me dice: ¿quién es el pastor de aquí? Y le digo: yo soy el pastor de aquí. Venimos a destruirte a ti y a tu familia. Ay, amigo, cuando me dijo aquello, digo: ay, Señor, te salvas que no estoy en el Antiguo Testamento. Me llegas a trancar a mí en el Antiguo Testamento y le digo: cojan la espada y vamos a por este. Pasa que ahora encima te tengo que bendecir. Pero bueno, digo: ¿me vienes a destruir a mí? Digo: venga, a ver quién puede más. Ya me tocó a mí el callo de la pierna, ¿no? Y digo: sí, vamos. Cogían huevos, nos tiraban cáscaras de huevo por los coches. Dije: ¿tú te crees que me vas a destruir a mí con un huevo? Me tengo que frenar la lengua porque a veces Otro día me ponen un pavo decapitado con la cabeza para abajo, 2 velas, 2 cocos allí. Y me dice mi hija: ay, papá, hay un perro muerto. No, era un pavo. Digo: a mí como si mata un burro, me da igual. Comenzamos a orar y a orar y a orar y a orar.
se pelearon entre ellos, no se mataron entre ellos de milagro, se fueron arruinados y todavía están corriendo y aún no han parado. Porque el Señor Jesucristo ha prometido protegernos de lo que entendemos, de lo que sabemos y de lo que ignoramos. No tengan miedo de nada ni de nadie, hermanos, porque el Señor ha prometido protegernos todos los días de nuestra vida. Y los que aman a Dios, yo no sé si todos le aman de los que están aquí, pero si usted le ama, esta promesa es para usted, apropiésela para su vida. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que usted duerma tranquila, vaya a trabajar tranquilo. No, es que no tengo papeles, es que mi marido me dejó, es que mi hijo... Usted no depende de las circunstancias, sino de una realidad. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la última señal, espera, todavía no he terminado. Espérate. La última señal es tremenda. Bueno, ha convertido el agua en vino, ha multiplicado los panes y los peces, ha sanado al ciego, pero ven un momento, ahí hay un señor que lleva enterrado 4 días, sácalo. Yo fui a Betania a visitar la tumba de Lázaro y me metí dentro de la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro no está así a pie de calle, sino tú entras y hay como una escalera de piedra así de caracol, que tú vas bajando, y cuando llegas abajo hay como una losa de piedra, y ahí pusieron el muerto, subieron la escalera, ponen una piedra, y ahí se quedó. Los judíos creían y creen hasta el día de hoy que una persona cuando muere, su alma está 3 días dentro del cuerpo. Por eso ellos le ponen una ventana a las tumbas, donde ponen una vela, porque la llaman la ventana del alma. Porque creen que al 3er día el alma del difunto se va y no regresa hasta la resurrección de los últimos tiempos. ¿Me explico? Marta y María eran hermanas del muerto. Bueno, del que estaba enfermo. Y mandan un recado al Señor y le dicen, el que amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Es decir, vente pronto. Ellas sabían que el Señor era un hombre muy ocupado. Ellas sabían que no podían molestar al Señor por cualquier tontería. Cuando le mandan el recado al maestro es porque Lázaro realmente, mi hermano, estaba muy grave. Pero el Señor dice que vino al 4.º día. Y cuando viene, Marta y María salen por el camino y le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. ¿Qué le están diciendo al Señor? Tú eres el culpable de que yo hoy haya enterrado a mi hermano. Porque yo te llamé, yo te busqué, y en vez de venir, aunque sea a las 72 horas, me vienes ahora cuando ya no hay nada, ya no hay ninguna posibilidad de levantar al muerto. Y el Señor le dice a Marta y a María, Marta, María, por favor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dicen las dos, yo sé que mi hermano resucitará, pero en el día postrero, no ahora. A mí me llama la atención la fe tan rara que algunos hermanos tienen. Creen que cuando mueran o venga el Señor y nos arrebate, vamos a ir en una nube a la presencia del Señor y vamos a vivir en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén con las calles de oro y las puertas de perla. Eso lo cree cualquier cristiano, ¿sí o no? Y creen que van a ver a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón y vamos a estar por la eternidad con el Señor. Sí, tienen una fe tan espectacular, pero después no creen que mañana puedan pagar la renta del piso. Qué fe más extraña, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Yo sé que mi hermano resucitará, no en el día postrero, hoy va a resucitar tu hermano. Vamos al cementerio. Cuando va al cementerio y quitan la piedra, yo me puse un día dentro de la tumba de Lázaro y le dije a los de afuera, griten mi nombre, y no se oye nada, no se oye. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo se paró en la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que estuvo muerto durante 4 días se levantó, comenzó no sé cómo a subir las escaleras, porque estaba todo envuelto en un sudario, en una sábana que las apretaban,
y le ponían así como ungüentos, subió como pudo y cuando llegó arriba le dijo a la gente: desatadlo y dejadlo ir. Lo que nunca se había visto. Una persona que había estado 4 días muerto. En Israel hace mucho calor y te puedo asegurar que los gusanos ya habían hecho acto de presencia en el cuerpo de ese muchacho. Pero allí estaba el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La guinda de todos estos milagros que aparecen en el Evangelio según San Juan es la resurrección de Lázaro, para que quede bien claro que ni el espacio, ni el tiempo, ni ningún tipo de limitación, de la índole que sea, pueden frenar el poder de Dios, la presencia del Señor en una vida, cuando Él decide cambiarla y transformarla para su honra y para su gloria. Yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás atravesando, no tengo ni la más remota idea. No sé si eres cristiano o cristino. No sé si verdaderamente estás en orden hoy o tu vida es un desastre, aunque aquí pongas cara de santo. No tengo ni idea. No sé si verdaderamente crees o has venido a pasar una tarde entretenida. Pero lo único que tengo la completa seguridad es que mi Señor llegó el primero esta tarde a este culto. Y Él ha venido para ayudarte, para sanarte, para romper las ataduras de tu vida y para que tú tengas una semana y una vida victoriosa y no seas una víctima de nada ni de nadie, sino que tú puedas caminar con la bendición de Dios y puedas vivir en paz con su presencia y con su bendición todos los días de tu vida. La iglesia, como le decía esta mañana a una muchacha, no cambia a nadie. Los pastores no cambiamos a nadie. Yo no creo en eso de que, bueno, ahora pase usted adelante, el pastor le va a poner la mano encima, ora para usted y le resuelve la vida. Yo no creo en eso. Yo creo que el único que cambia las vidas es el poder de Dios. Claro, cuando mi hija me dijeron que tenía esa enfermedad terrible, claro que pedimos oración, pero el que más tenía que orar era yo, su madre y sobre todo ella. Así que en esta tarde, sea como sea lo que tú estás atravesando en tu vida, ponga su confianza solamente en Dios. No ponga su confianza en los pastores, porque le van a fallar todos, yo el primero. No ponga su confianza en una iglesia, porque como te falle la iglesia, después te vas a encerrar en tu casa, vas a meter a todo el mundo en el mismo saco y vas a decir todos son iguales. No ponga su confianza en nada ni en nadie, sino solamente en el Señor, porque Él nunca a ti te va a fallar. Nosotros a Él, por supuesto, faltaría más, pero el Señor es fiel y el Señor te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Él sabe cómo resolver tus problemas. Él sabe cómo pastorear tu vida, porque Él es el único pastor perfecto que yo en toda mi vida he conocido y nunca, jamás me ha fallado ni me ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor, en esta tarde, ahí donde está. Ahí donde usted está sentadito en esa silla. Usted ha oído milagros tremendos que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Usted ha oído historias tremendas de lo que el Señor hizo cuando estuvo en este mundo caminando por las calles de Israel hace 2000 años. Pero ahora le corresponde a usted tomar una determinación, una decisión delante de Dios. Sea creyente usted o no, tarde o temprano usted tendrá que presentarse ante la presencia de Dios a rendirle cuentas por su vida. Y ahí Dios no le va a preguntar si usted era católico, si usted era evangélico. No, eso no cuenta nada. ¿Qué vas a hacer con Cristo a partir de hoy, mi querido hermano y amigo? Eso es lo que cuenta delante de Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer con la verdad que ha oído en esta tarde? ¿Qué va a hacer con la palabra poderosa de Dios que no solamente se pronunció en el Génesis, sino que se encarnó en Jesús y está con nosotros en esta tarde, en este lugar, para transformar su vida? Y puede ser que viva en la misma casa, con la misma familia, con la misma ropa, con el mismo sueldo, con las mismas limitaciones, pero con Cristo todo es diferente. Con Cristo la vida merece la pena vivirla. Sin Cristo la vida es rutina, es monotonía, es falsedad, es hipocresía. Pero con Cristo, aleluya, merece la pena levantarse por la mañana y cuando uno ve el amanecer decir gloria a Dios, Señor.
Gracias porque sé que tú estás conmigo, Señor. Y el día que tú comiences a dejar de quejarte y lamentarte y comiences a darle gracias al Señor por tu matrimonio, por tu trabajo, por lo que tienes y por lo que no tienes, probablemente ese día la gloria del Señor comenzará a venir a tu vida. Pero es que la queja espanta a Dios, no es el ambiente propicio. Dios se siente cómodo y a gusto en un corazón de un hombre obediente, sencillo, noble, que le cree a Él y le dice: Señor, gracias aunque no te siento, gracias aunque no visto cambio, gracias porque sé que tú estás conmigo y voy a ver tu gloria en mi vida. Mantente en Cristo y en su palabra y en sus promesas, y el Señor nunca le va a defraudar, mi amigo. Ore ahora por su matrimonio, por ese muchacho, por esa niña, por esa vida, esa circunstancia. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Lo hemos visto hoy en tu palabra. Hemos visto que no te limita nada ni nadie, Señor. Tú eres Dios arriba y abajo, en la tierra y en todas partes, Señor. Tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te presento la vida de cada uno de mis hermanos, esta hermosa iglesia que tú has levantado aquí en este lugar de la isla. Úsala, Señor. Guarda a Alberto, a Damaris y a todo el equipo de colaboradores, para que esta iglesia sea verdaderamente una luz, un punto de referencia para